El mundo no es tu amigo. Si lo fuera, entonces no eres amigo de Dios, pues aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Charles Spurgeon. Mis hermanos jóvenes, ¿cómo están? Espero en Dios que Él se siga perfeccionando en su vida y anden en sus caminos cada día con mayor perseverancia, con denuedo, y que su vida sea transformada para ser semejantes a su Hijo. El día de hoy Dios nos permite estudiar y escudriñar su palabra. Haremos un exégesis de Segunda de Reyes, capítulo 17, con un enfoque a los pecados que cometió el pueblo de Israel, asimismo como el de Judá y la advertencia que Dios les exhortó, acomodado a los tiempos de hoy. ¿Cómo es que podríamos interpretar cada uno de esos pecados a los tiempos de hoy? Segunda de Reyes, capítulo 17, nos habla acerca del último rey de Israel, Oseas. Oseas fue uno de los 18 reyes que había tenido y de los cuales todos, absolutamente todos, hicieron lo malo delante de Dios. Oseas, como lo describe el capítulo 17, versículo 1, reinó sobre Israel por 9 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no como los reyes anteriores. Sin embargo, se apartó de ir en pos de Dios. Y por ello fue el último rey, porque vinieron los asirios con el rey Salmanasar, el cual sitió Israel y conquistó después de hacer este sitio. Oseas fue hecho siervo de los asirios, como nos describe el versículo 3, y pagaba tributo. Pero en una desesperación de ya no querer pagar tributo a los asirios, el versículo 4 nos describe que Salmanasar descubrió que Oseas conspiraba contra él. ¿Por qué? Porque Oseas solicitó y se apoyó de Egipto y dejó de pagar los tributos a Siria. Es decir, Oseas en un principio empezó a pagar tributo a los asirios por protección, por cuidado, pero sobre todo porque ya habían sido dominados y ya habían sido conquistados. Y por tal Asiria estaba demandando de ellos atributos que se pagaban o mensual, trimestral, semestral o anualmente, de los cuales constituían en telas, en un tipo de mercancía, en ganado. Y entonces Oseas dice: ya basta. Y Oseas, en lugar de recurrir a Dios, empiezan los pecados, recurre a Egipto. Y recordaremos de dónde Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto. Entonces, ¿por qué un rey, conociendo un poco de la historia de su pueblo, volvería a pedir y solicitar ayuda de donde Dios lo rescató? ¿Cuál sería el fin? A veces así sonamos tan absurdamente como hijos de Dios, como personas que no vemos con claridad lo que Dios tiene para nosotros. Y en lugar de apegarnos a Él, en lugar de extender nuestras manos y rogar a Él por misericordia, por compasión, por amor, vamos tras otras cosas que pensamos que nos van a dar esa paz, esa tranquilidad. Pero no fue así con Oseas. Él se apoyó creyendo que en Egipto encontraría la solución y creyendo que en Egipto encontraría esa ayuda para que lo librara de la esclavitud de Asiria, lo cual no fue así. Salmanasar se da cuenta de esto y detuvo a Oseas y lo dejó prisionero, es decir, lo encarceló. De donde Dios había dicho: no te juntes, no te unas, no vuelvas a Egipto, ahí es donde Oseas se sitia. ¿Y cuál es la consecuencia? Viene el rey de Asiria, lo toma prisionero y lo encarcela. Y durante 3 años, Asiria estuvo azotando, invadiendo todo el país.
y finalmente sitió Samaria en el tercer año para así conquistarlo. Estaban siendo invadidos, estaban siendo presionados, pero aún no se culminaba todo el hecho en el cual fueron ellos conquistados. Entonces, al finalizar de 3 largos años, al finalizar de 3 grandes invasiones, 2 de ellas ya las había tenido, y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 15:19 y 15:29, donde Dios les advierte y les dice: arrepiéntete, oh pueblo de Israel, arrepiéntete, regresa a tu Dios, vuelve a tu Dios. Pero no hicieron caso a estas 2 invasiones, y como al parecer tuvieron la ventaja de combatir, de afrentar y de no ser conquistados en esas 2 invasiones, ellos se confiaron y no voltearon sus ojos a Dios y no se apartaron de sus malos caminos. En cambio, siguieron con sus mismas prácticas. Entonces, en la tercera invasión, que se describe en el versículo 5, Asiria invade todo el país, toma Samaria, y ahora sí el pueblo de Israel es conquistado, dispersado por toda la región norte. Samaria queda habitada por capitanes, generales y el ejército de Asiria, y empiezan a poblarlo. Entonces, en este momento, todo el pueblo de Israel se ve en la necesidad de empezar la dispersión. Muchos al norte, otros cuantos a Judá. Y esto lo estaba observando muy de cerca Judá. Judá observaba con calma y detenimiento de que ellos estaban, al final de cuentas, bien. Y pensaban que con sus mismas prácticas y con lo que ellos habían creído, iban bien. Entonces ellos no se preocupaban. Decían: fue Israel, se lo consiguió, fue su problema. Haciendo un poco de historia, recordemos que el pueblo de Dios se divide a causa de Roboam y Jeroboam. Esto para que se divida en 2 reinos el pueblo de Israel: en el reino del norte, que es llamado Israel, y en el pueblo del sur, que es llamado Judá. Entonces Judá en este momento no tiene ningún mayor problema en ser invadido o estar en peligro de invasión. Y cuando ven a sus hermanos del reino del norte que fueron tomados, no dudo que muchos de ellos, incluso en su corazón, dijeron: se lo merecen, ¿no? Ellos, porque son de estos, se alejaron de nosotros, no quisieron nada que ver con nosotros, y en pocas palabras dijeron: se lo merecen. Pero en el último año de Oseas, viene el rey de Asiria, en este momento ya Sargón II, ya no Salmanasar, sino que Salmanasar es sustituido por Sargón II, y él es el que finalmente toma Samaria. 2 advertencias tuvo el pueblo de Israel para que se arrepintieran, pero no lo hizo. Sabemos que el propósito de Dios era honrar y obedecer a Dios, ser luz a las naciones, ser una nación santa, para pronto hacer la voluntad de Dios. Pero esto prontamente lo olvidó Israel. Desde el primer momento en que se separó, en que se hicieron 2 reinos, empezaron a ir en pos de otros dioses, empezaron a mezclarse con otras naciones, empezaron a involucrarse con otras costumbres, tradiciones, de los cuales poco a poco empezaron a alejar al pueblo de Israel de Dios. Y ellos, en lugar de volver a Dios, se involucraban cada vez más en estas prácticas. Hoy en día podemos nosotros traducirlo en que Dios nos escogió en un momento. Dios, en su misericordia y en su amor, nos abrazó, nos tomó, y nosotros respondimos a ese amor, no por nosotros, sino por el Señor. Pero al pasar del tiempo empezamos a sentir que la vida cristiana es un pesar, es una vida llena de prohibiciones,
no que permite y deja límites en los cuales no me deja crecer o satisfacer mis deseos carnales o los deseos de mis ojos o vanagloriarme a mí mismo, como dice primera de Juan 15:17, que todo esto es el mundo, que te involucra en esta parte y a partir de ese momento te aparta totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque empiezas a verte a ti mismo. Empiezas a ver y a desear eso que la carne tanto está batallando o tanto está involucrada para que te aleje totalmente de Dios. Tus ojos empiezan a ver y a codiciar y a desear y a avariciar cada vez más. Y finalmente, el amor a sí mismo también hace que se olvide uno totalmente de los mandamientos de Dios y empiece a crear un ídolo, y este ídolo se llama a sí mismo el yo, y eso hace que el corazón se extravíe y se aleje completamente de Dios. Y fue lo que finalmente hizo el pueblo de Israel. Por tal motivo, en el versículo 6 se dice que Israel fue llevado cautivo a Siria. Una de las preguntas más grandes que nos podemos hacer es, ¿por qué Dios permite esto? Y muchos jóvenes, o actualmente hoy la generación, cuestionan a Dios, retando y diciendo, si es un Dios amoroso, ¿por qué permite esto? O si alguien es afrentado por alguna circunstancia, por alguna parte dolorosa, algo que está estremeciendo su corazón, el cuestionamiento es directamente a Dios y decir, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿O por qué estoy viviendo estas cosas? Y no entendemos y no comprendemos que muchas veces de las condiciones en las cuales estamos, no digo que todas, porque en otras también Dios trata, prueba a sus hijos, pero en muchas de las condiciones en las cuales gente de este mundo y aún los mismos cristianos que dicen conocer y temer a Dios, se enfrentan a circunstancias que en las cuales ellos pueden cuestionar qué injusto es lo que estoy viviendo o por qué me está sucediendo lo que estoy viviendo, pero al final de cuentas es la consecuencia de haberse apartado de Dios. Se dice o se da el significado de qué son las tinieblas, simplemente la ausencia de la luz. Y sabemos que la luz es Dios, es Cristo. Entonces, ¿qué son las tinieblas? Es la ausencia de tener a Cristo en nuestros corazones. Y eso está ocasionando o va a ocasionar muchos problemas, de los cuales nosotros pensamos que el responsable principal es Dios, cuando el responsable de esos hechos, de esos actos, somos nosotros mismos por habernos alejado de Dios. Esta serie está enfocado precisamente a eso. La advertencia que hoy Dios nos hace, que vamos a sufrir consecuencias severas por el hecho de desechar sus mandamientos, desechar su palabra, desechar su ley, desechar el amor de Dios y su misericordia y desecharlo directamente a Él. Y no solamente desecharlo, sino es una afrenta directa a su carácter cuando nosotros nos rebelamos ante sus mandamientos. Y hoy Dios nos quiere enseñar a través de la historia, a través de lo que le sucedió a Israel, y también parte de lo que le sucedió a Judá, para que hoy nosotros desistamos ese mal camino, nos detengamos y empecemos a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué fueron llevados cautivos el pueblo de Israel a Siria? Uno podría decir, qué mala onda, no se lo merecían, pero no sabemos lo que sucedió a través de cuántos años, cómo Dios en misericordia llamó, fue paciente, los advertía, los libraba, los llamaba, los aconsejaba, mandaba a sus profetas, mandaba su mensaje, se revelaba a ellos, pero ellos simplemente no hicieron caso.
capítulo 17, versículo 7 de Segunda de Reyes nos dice que pecaron contra Dios. Primer punto es que la situación o en el momento y las circunstancias en las cuales estaban atravesando ellos era porque pecaron contra Dios. Entonces, ¿pecar contra Dios trae consecuencias? La respuesta es sí. Dice que vamos a empezar a enlistar sus pecados. Temieron y adoraron otros dioses. ¿Esto qué significa y cómo lo podemos traducir hoy en día? La adoración involucra el obedecer a lo que se manda o establece. Si este mundo aprueba algo o dice que está bien o algo se pone en tendencia y en moda, aunque quebrante la ley de Dios, lo aprueban y lo dice es lo correcto. Bueno, eso es la adoración. Cuando nosotros obedecemos algo que sabemos que está mal, porque va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de sus mandamientos y de su ley, que es santa y que es justa, y nosotros empezamos a hacerle caso. Y eso se traduce como la adoración a otros dioses, de los cuales Dios dijo, no tienes que adorar. Entonces, llevándolo a un caso práctico que hoy podemos vivir, ¿qué es lo que te está llevando a cometer algo que está en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué cuestionar a Dios en cuanto a decir, es que este mandamiento no me gusta, es que esta parte y esta porción de la palabra de Dios me incomoda y quiero yo sobrepasarlo porque en lugar de hacer o no hacer lo que la palabra de Dios dice, quiero llevarle la contra y quiero llevarme a lo que es contrario a la voluntad de Dios? Y esto se traduce en adoración. Asimismo, los ídolos u otros dioses se puede traducir el amor a sí mismo, la adoración al dinero, la adoración a la fama, al reconocimiento y la adoración a los deseos carnales, porque simplemente buscamos eso. Yo sé que nadie tiene un altar con su cara ahí, le prende una velita. Eso sería absurdo. Pero las acciones que nosotros hacemos es lo que nos lleva a creer que en verdad nos estamos adorando a nosotros mismos o adoramos el dinero, la fama o el reconocimiento con el simple hecho de pensar que los demás quieren que vean de mí, que quiero que los demás sientan que yo estoy sintiendo, que lo que más los demás quiero que yo me reconozcan a mí por lo que yo soy, por cómo es mi apariencia, por cómo es mi vestido, por lo que he logrado en este mundo. Y tan solo con ese pensar podemos nosotros entender que es una adoración a todos este tipo de pecados. Tenemos que tener mucho cuidado en no involucrarnos en este tipo de adoración. Y no solamente en la adoración, sino en el temor. Es decir, agradar y estar de acuerdo en hacerlo, que es una de las cosas más delicadas que puede haber, el temor. Porque el temor llega a una condición de estar de acuerdo con lo que está mal. Eso es tener temor. Cuando alguien reconoce o quiere o declara que lo que en sí está mal está bien para él, de que no tiene nada de malo, de que la condición o las formas no es algo en lo cual esté afectando directamente a su vida, sino que todo lo contrario, dice, está bien. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque nos vamos amoldeando a este mundo, porque nos vamos acoplando a este mundo de tal manera que lo que Dios estableció que está mal, lo empezamos a ver como algo bueno, como decir, hey, no tiene nada de malo, no pasa nada malo si hago esto, no tiene nada de malo si quebranto esto, no tiene nada de malo, estás exagerando, no lo ves con el enfoque de hoy en día, en los tiempos de hoy en día, y todo eso es empezar a tener
temor a otros dioses y a ídolos. Versículo 8 nos dice, otro de los pecados: anduvieron en los estatutos de las naciones paganas, siguieron la corriente de este mundo, a los estándares y estereotipos de este mundo. Hoy en día, ¿cuál es la corriente que vemos alrededor de todo el mundo? La psicología está creciendo de una manera impresionante. ¿Y qué es más que la psicología? Es un hombre entendiendo a otro hombre, tratando de orientar, tratándolo de enfocarlo, tratando de que se ame a sí mismo y desechando todo aquello que puede ser negativo o aquellas vibras malas o todo ese resentir negativo que no tiene que estar con nosotros, pero el meollo de todo eso es amarse a sí mismo, y todo esto es lo que muchos cristianos hoy en día están apegando y están atesorando en su corazón: amarse a sí mismo, estar cómodos, estar en esa libertad de satisfacer lo que yo quiera, de perseguir mis sueños, de seguir mi corazonada, mis instintos y poderlos cumplir. Y si el mundo dice que algo está bien, vamos a poner un ejemplo. Dice que la inmoralidad sexual está bien, que no hay problema con la masturbación, que no hay problema con la pornografía, que no hay problema con tener relaciones antes del matrimonio, o que no hay problema si no llegamos vírgenes al matrimonio. Y aunque Dios diga lo contrario a todo eso, si el mundo pone ese estándar, ellos andan en esos estatutos, ellos andan en esa corriente, y ellos andan y apegan y dicen: sí, es cierto, ¿qué tiene de malo? Estoy siendo responsable con mi sexualidad, estoy satisfaciendo mis deseos, la pornografía no tiene nada de malo, la masturbación no tiene nada de malo, y adelante. Entonces, esto es a lo que refiere el versículo 8, que anduvieron en los estatutos de las naciones paganas. ¿Por qué? Porque ellos dicen no. Y es lo que a veces llama más la atención. Y los cristianos empiezan a mirar y a voltear sus ojos a eso. Fue lo que le pasó a Israel. Dios, teniendo su propósito de que fueran una nación santa, una nación apartada, una nación que sirviera como luz o ejemplo a los demás, donde Dios proveía, donde Dios era quien los dirigía y donde ellos no les iba a faltar absolutamente nada. Ellos se empezaron a hartar, a cansar y decir: qué aburrida es esta vida, qué tediosa es esta vida. Y empezaron a ver cómo las demás naciones sí podían hacer, empezaron a ver cómo las demás naciones sí podían tener un tipo de relación, sí podían tener un tipo de inmoralidad sexual. Y ellos decían: oye, pues no está mejor allá. Ve, o sea, siguen con esa inmoralidad sexual y no les pasa nada, al contrario, prosperan. Su nación es más prosperada que nosotros y tienen más cosas que nosotros. Entonces yo creo que no está tan malo, que Dios no castiga, o que Dios es amoroso y pues bueno, entiende que no hay problema. Le puedo hacer lo que yo quiera o pegar como yo quiera o simplemente no hay consecuencias de lo que yo estoy haciendo. Y entonces se empiezan poco a poco a involucrar. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Probó, empezó, vio que no pasaba nada, continuó pecando, y en esa continuar de no pasa nada y los llevaba a pecar cada vez más, se empezaron a apartar, y poco a poco empezaron ellos mismos a trazar las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Y es lo que hoy en día está pasando. Poco a poco, este mundo empieza a arrastrar sutilmente, reitero, no es algo tan obvio que se vea. Sutilmente empezamos a probar, a sentir, a experimentar, alejados fuera de la voluntad de Dios, y poco a poco nos vamos sumergiendo, hasta que finalmente estamos inmersos, totalmente cubiertos por el pecado. ¿Y saben qué es lo peor? Que aún estando en esa condición, dicen que están bien, porque han sido cegados por este pecado y solamente Dios puede venir a rescatarlo. Supongamos que un país legaliza el consumo de drogas.
moralmente se vuelve algo correcto. ¿Por qué? Porque ya está legalizado. Si una nación dice es legal, entonces la sociedad asume que moralmente es correcto. Y es lo que debemos entender. No lo que está legalizado es moralmente lo correcto. No es así. Por eso no es al estándar del hombre, que infinidad de veces ha tenido que reformar su misma constitución, ha tenido que cambiar su constitución, adaptarse a los tiempos, adaptarse al pensamiento humano, adaptarse a las corrientes e ideologías que se levantan. Pero en cambio la palabra de Dios permanece y permanece para siempre y no necesita ser ni reformada, ni cambiada, ni adaptada a nuestros tiempos. Entonces, siguiendo con la parte del ejemplo de legalizar las drogas, se vuelve moralmente correcto y no hay ninguna cosa en la cual esté mal. Comenzando con un compañero decía, es que la droga o el consumo de marihuana no ha matado a nadie. Ciertamente el consumirla no ha matado posiblemente a nadie. No hay una sobredosis por la cual puede decir, murió de sobredosis por la marihuana. El problema es las consecuencias que trae el poder estar bajo esos efectos. Y algo como un pastor decía, ¿no? Si un joven no puede tener dominio propio ni carácter en sus 5 sentidos, imagínense si no está en sus 5 sentidos, mucho menos lo va a tener. Entonces, esto es uno de los pecados por los cuales ofendió en demasía a Dios, que empezaron a andar en los estatutos, en los estándares, en las leyes de otras naciones. Versículo 8. Anduvieron en los estatutos de los reyes de Israel. Una cosa son los estatutos de la nación y otra cosa son los estatutos de los reyes. Se podría decir que un rey de Israel que era temeroso, pero que temerosa de Dios, pero que al final de cuentas tenía cierta tendencia al amor a sí mismo. En cierto punto se empezó a apartar de escuchar la voz de Dios y de obedecerla, y empezó a crear sus propias enseñanzas. Empezó a establecer sus propios mandamientos y estatutos. Y esto lo que ocasiona, lo que vemos hoy en día en los púlpitos cristianos, es que los pastores han abandonado la palabra de Dios, creer en la suficiencia de las Escrituras y empezar de una manera práctica llevar a cabo un tipo de psicología e ideologías totalmente desapegada de la palabra de Dios y enseñando a los congregantes de esa iglesia. Este tipo de tendencias es muy peligrosas. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros apartamos de enseñar la palabra de Dios y empezamos a enseñar palabra de hombre, vamos a desvirtuar totalmente el propósito de Dios y vamos a empezar a manipular a la gente a través de lo que nosotros estamos sintiendo, a través de lo que funciona, a través de lo que la gente quiere escuchar, y no ahuyentarla, sino acercarla y creer que la gente va a adoptar ese tipo de filosofías, va a adoptar ese tipo de corrientes y se va a sentir más cómoda. Y en principio sí, es como un boom. Cuando la gente empieza a escuchar este tipo de enseñanzas, sí, la gente empieza a voltear y empieza a decir, es cierto, no hay que ser tan santos, no hay que ser tan rectos, no hay que ser tan justos. Hay que ampliarnos al amor, hay que ampliarnos a la misericordia, al no ver mal las cosas, al no juzgar, al no apegarnos tanto a las escrituras, a recrearnos nosotros mismos. Y sí, en principio la gente va a reaccionar, porque la gente se va a empezar a sentir cómoda. Pero al poco tiempo, la gente va a empezar a acostumbrarse a eso. Y cuando la gente se acostumbra a eso, entonces ya se va a tornar aburrido ese tipo de enseñanza. ¿Y sabe lo que va a hacer? Se va a esfumar así de rápido. ¿Por qué? Porque obviamente empiezan a decir, no tiene nada de malo, empiezan a bajar sus estándares.
no hay que llevar una vida tan santa, se dejan de congregar, empiezan a ocuparse en otras cosas que su corazón se apegue, y entonces esto hace que esa gente pronto se esfume y se vaya y se aleje. En cambio, la palabra de Dios, ¿qué hace? Atrae los corazones. En cambio, la palabra de Dios se hacen uno con nuestro Dios, y esa relación es tan apegada que no hay alguien que lo pueda quitar o alejar. Entonces, es importante que atendamos a lo que nuestros líderes en las iglesias están hablando. ¿Por qué? Porque sutilmente pueden hacer que estén alejando nuestro corazón al desechar la palabra de Dios, o simplemente sacar textos fuera de su contexto, o armar una ideología o una doctrina que aparentemente ser cristiana o apegados a los principios bíblicos, pero la realidad es que están alejando poco a poco del corazón de los hombres de Dios. Entonces tenemos que tener la advertencia. Versículo 9 nos dice: hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. ¿Qué quiere decir? La pornografía, la lascivia, la fornicación, adulterio, envidia, el enojo son regularmente pecados que se hacen en lo secreto. Y todo esto es abominación delante de Dios. Empieza con una tendencia hacia ocultarse de hacer esto. En principio, lo hacen creyendo que está mal y sabiendo que está mal, porque si no lo harían abiertamente. Pero uno de los pecados en los cuales más se apega a lo secreto es el adulterio, la fornicación y la pornografía. Todos temen a que alguien sepa que alguien está consumiendo pornografía. Todos temen, obviamente, a que alguien sepa que está cometiendo adulterio. Y asimismo, hoy en día la juventud aún sigue temiendo y dando a relucir su vida sexual a través de la fornicación. Todo esto lo hacen secretamente. Todo eso lo maquilan secretamente. Pero ese tipo de pecados que yacen en el corazón, también Dios los observa y dice que eso no le agrada. Y recuerden que Dios lo sabe absolutamente todo y conoce las intenciones y el pesar del corazón. Entonces, nada le es oculto. Todo es visible a través de su verdad, a través de su luz. Y todo este tipo de pecados, Dios los pone como algo abominable delante de Él. Porque es tratar de engañar. No solamente se comete el pecado del adulterio y se daña a un matrimonio, a la familia y a los que le rodean. A veces olvidamos que el pecado ciertamente es contra el prójimo, pero el pecado principal, ¿sabe cuál es? Es quererse pasar de listo contra Dios. Creyendo que Dios no está viendo, creyendo que Dios no está observando, diciendo en su corazón que Dios no es omnisciente ni omnipresente, ni puede estar en todos lados. Y sabe que esa afrenta es más pecaminosa que aún el mismo acto sexual que se involucra en la parte del adulterio, del pecado del adulterio. Hay una afrenta más grande que es contra Dios. Hacer algo enfrente de sus ojos es como un ratero que roba enfrente de un policía. Ya hay un descaro, ya hay una irracionalidad de hacer algo malo enfrente de querer robar enfrente de un policía. Cuando un ratero roba, y obviamente lo hace escondida, sigilosamente, en silencio, que nadie lo vea, eso es una cosa, sigue siendo un delito y es penado. Pero cuando lo hacen frente de una autoridad, creo que ya hay mucha irracionalidad y hay una cosa más allá de lo racional. Ya es algo desquiciado. Y es lo que precisamente hacemos cuando pecamos. ¿Por qué?
porque lo estamos haciendo enfrente de nuestro Dios, como si Dios no existiera, como si Dios no hubiera dicho algo en lo cual no se hiciera y lo desafiáramos. Decir, ¿sabes qué? No me importa. ¿Sabes qué? Es algo que no me interesas. Si lo hayas dicho o no lo hayas dicho, si me hayas advertido o no, yo voy a seguir lo que yo quiera y en este momento lo voy a cumplir. Es un desafío y una afrenta directa. En el mismo capítulo 9, otro pecado que hizo Israel fue edificaron lugares altos en todas las ciudades. ¿Qué significa esto? Las pruebas orillan al ser humano a demostrar lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Si uno piensa que una prueba es algo malo, no estamos entendiendo el propósito de Dios. Muchas veces de las pruebas que Él nos hace es para que nosotros veamos la condición que aún nos falta perfeccionar en Él, que aún nos falta corregir. Y pensamos que estamos bien, ¿no? Que ya no nos enojamos, que ya no contestamos mal, que ya no nos irritamos. Pero a veces Dios nada más falta que mande una prueba y nos apriete tantito para que salga lo que hay en nuestro corazón. Bueno, esto muchas veces Dios lo hace para evidenciar lo que nosotros somos, en qué estamos apegados, ¿no? Hace falta ver a una persona, a una familia que económicamente o en su trabajo está estable y empieza a tener más apego a las cosas de este mundo, empieza a tener un poco más de confianza, se empieza a relajar porque dice tengo un buen trabajo, tengo un trabajo estable y empieza entonces a bajar un tanto su ritmo en la oración, en su búsqueda hacia Dios, en asistir a la iglesia, empezar a servir a Dios y entonces empieza a edificar poco a poco esos lugares altos en los cuales dice, ok, Dios ya no se merece toda mi atención, Dios ya no se merece que lo ame con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Empiezo a empezar a construir pequeños altares en los lugares altos y empiezo a decir, ya no es tan necesario hacerlo, ¿no? Ya creo que tengo una vida estable y empiezo a acomodarme a este mundo. Y entonces esos pequeños altares se empiezan a levantar. ¿En qué? En el amor al dinero, en el amor a sí mismo, en el reconocimiento, en tener una vida estable. Y entonces decimos, bueno, ya no tiene nada de malo, ya no está tan mal las cosas. Y cuando hacemos eso, empezamos a alejarnos de Dios. Y ya no vamos a adorar a donde deberíamos adorar, al único lugar donde deberíamos adorar y al único Dios en el cual deberíamos adorar. Ya tenemos nuestras confianzas en otras cuantas cosas y empezamos a hacer este tipo de situaciones. Entonces, la advertencia es que no debemos edificar lugares altos. No debe haber algo más que Dios. No debe haber algo más que nuestro apego y la suficiencia de las Escrituras hacia Dios que nos haga creer que necesitamos algo más. Tú y yo no necesitamos algo más, solamente necesitamos a Dios. Versículo 10. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todos lados. ¿Cómo lo podemos traducir hoy en día? Bueno, vamos a entender primeramente que ciertamente levantar una estatua o imagen en ese momento era hacer una figura, levantarla, adorarla, y esto representaba una ofrenda directamente a los mandamientos de Dios que les había establecido. ¿Por qué un pueblo se olvidaría rápidamente de 10 mandamientos? No más, no eran los 613 mandamientos que Dios les había establecido al pueblo de Israel. Era simplemente 10 mandamientos que tenían que cumplir de una manera general. Y rápidamente se olvidó el pueblo de Israel esto y levantó aceras para adorarlas. Ahora, no nos explican a veces qué significa las aceras. Porque decir, sí, pues levantar una acera, pero el problema es, el punto es,
¿por qué levantaron a Ceres o por qué se inclinó su corazón a adorarla? Bueno, Aceras Acera era considerada la diosa como madre de todos los dioses, ¿de acuerdo? O sea, es como que decir, wow, un dios o una diosa con un nivel muy alto, porque era la madre de todos los dioses en sí. Pero, ¿por qué se le adoraba o veneraba? Bueno, porque era la diosa de la fertilidad. Y la fertilidad garantizaba una vida próspera, una vida asegurada y llena de bienes. La fertilidad estaba caracterizada por dos enfoques. El primero era una fertilidad en la cual pudiera tener muchos hijos y principalmente varones, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza de una familia estaba según los habitantes de esta y el hecho de que podían tener la fortaleza para seguir sembrando, para seguir creando ganado, para seguir haciendo cualquier tipo de herramientas, instrumentos que les permitirían comerciar, y al tener ganados, al tener granos, al tener todo lo que se levantaba de la tierra, así como lo que producían, lo podían vender, y al vender podían adquirir mayores cosas. Ahora uno se podría preguntar, bueno, en ese tiempo, ¿qué se podría adquirir? ¿No? Vayamos a ese tiempo y pensábamos, ¿qué se podría adquirir? No se podía adquirir ni una televisión, ni una computadora, ni un celular, ni un tercer, cuarto piso a tu casa, ni cambiar el automóvil, ni tener mejores ropas en específica marca. Entonces vamos a ver qué se traducía en ese tiempo el tener. Bueno, una de las principales cosas era el amor al poder, el tener muchos bienes, no traducido como algo que hoy lo vemos como tecnológico, sino en ese momento era tener más tiendas, en ese momento era crecer su ganado, crecer sus tierras, a hacer la amplitud de todos sus bienes en cuanto a tener más tiendas, seguir creciendo su familia para empezar a tener poder y dominio sobre otros. Al ser más numerosa la familia y al tener más control sobre otros, esto lo posicionaba en un poder social o socioeconómico dentro de una ciudad o dentro de una nación. Es decir, tenían sirvientes, tenían quienes atendían, y esto llevaba a estos hombres a empezar también a entrar a un punto de conformidad, de ociosidad, y que eso los llevaba a cometer otro tipo de pecados. Entonces todo tiene un trasfondo. Entonces, ¿por qué adoraban a Cera? Bueno, porque creían que la madre de todos los dioses les podría dar fertilidad y tener una familia más próspera, más grande, y también que iban a tener una buena cosecha e iban a tener su ganado, iban a procrear y tener más ganados, e iban a crecer y tener más bienes. Ahora, hoy en día se busca exactamente lo mismo: una vida llena de comodidades, de lujos, satisfacción carnal, ya sea en cosas en el alma, en cosas espirituales, en cosas materiales. Y el conseguirlo, el tratar y perseguir y enfocarte solamente a eso, te va a llevar a una vida vana. Pero en ese conseguir este tipo de situaciones, posiblemente se atraviese bajo muchas circunstancias, como puede ser la amargura, la insatisfacción, el hecho de no conseguir lo que yo quería conseguir, y trae dolor, enojo, envidias, ver cómo los demás sí, tú no, ver cómo te está costando trabajo porque te estás desgastando tanto en conseguir, en tener, en crecer en eso, que empiezas a ver otras formas, que empiezas a levantar tus ojos a otras maneras y a otras formas de hacer las cosas.
Simplemente alguien puede ser tentado, algún policía en su trabajo, de ver que le hace falta dinero, de que no tiene ciertas cosas. Viene alguien y le ofrece que simplemente se haga de la vista gorda en lo que hacen algo, ¿no? Vamos a traducirlo en un ejemplo de un guardia de seguridad, ¿no? Un guardia de seguridad, su sueldo podría ser muy bajo, podría ser el sueldo mínimo, donde se vive al día, donde igual no se tengan muchos lujos o muchas cosas en las cuales pueda ser alcanzable. Y esta persona trata de vivir en lo más apegado y justamente posible, ¿no? Pero digamos que empieza a mirar más las cosas de este mundo, a desear más las cosas de este mundo. Hasta ese momento yo decía, bueno, es mi dinerito, lo guardo, me sirve para comer, para posiblemente darme un lujo de vez en cuando y tener una vida con su familia relativamente sana. Pero si empieza a mirar las cosas de este mundo, este guardia de seguridad va a empezar a querer ganar más y va a decir, bueno, es que ¿qué hago? ¿No? Pues puedo aspirar a una supervisión o puedo aspirar a un puesto de jefatura, pero soy nuevo, no tengo mucho en la empresa, no tengo lo suficiente para alcanzar todo el perfil. Y de repente alguien viene y le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres guardia de seguridad de tal empresa, oye, ¿no te caería mal una lanita por ahí? Y empiezan así sutilmente, ¿no? Y el guardia dice, pues ¿a qué te refieres? No quiero robar, no quiero hacer daño. Le dice, no te preocupes, nosotros te damos una lanita. Tú en tu guardia te haces de la vista gorda, no pasas por aquí, nosotros nos encargamos de los demás. Este guardia de seguridad es tentado. Por una parte dice, es que necesito el dinero para comprarme algo más o para conseguir algo más. Y por otra parte dice, es que no quiero hacerlo, pero ¿qué llama más o qué tiene más peso en su corazón? El seguir de una manera recta, justa, en estar contento con lo que tiene, en ser agradecido con lo que tiene, por lo menos mantenerse fiel a sus principios, fiel a lo que podría ser su carácter, a lo que le han enseñado, o fácilmente es envuelto en esta maldad de, pues no tiene nada de malo, solamente en lugar de irme a la derecha ese día me voy a ir a la izquierda y ahí en la izquierda me quedo unos pocos ratos. Y eso puede cambiar muy rápidamente la situación, de que en principio él sí guardaba y decía no, pero al involucrarse más en este mundo, a ver las cosas de este mundo, empezar a codiciar las cosas de este mundo, dice, órale va, no tiene nada de malo, lo hago. Y entonces eso hace que poco a poco se empiece a involucrar, porque igual no es una vez nada más, sino que ya que vio que recibió el dinero, ya que vio que no pasó nada, de que se pudo comprar lo que siempre deseó, adquirir algo, y dijo, pues ¿por qué no otra vez? No tiene nada de malo, no hice nada malo, yo no estoy robando, están robando otros, pero yo no. Y precisamente eso hace el engaño del pecado, que te empieza a involucrar y empieza a crear en ti, en tu mente y en tu corazón, creyendo que no estás haciendo nada malo, que simplemente estás, no, nada más hago esto o lo otro, pero yo no soy el que está robando, a mí no me pueden acusar, a mí no me pueden decir nada, pero ciertamente él está involucrado. Y es lo que pasa. Y este tipo de pecado, de levantar esas imágenes, esas estatuas de acera, es precisamente eso. Empezar a ver que mi prosperidad puede estar en algo más que en seguir en pie de los mandamientos de Dios. Traduciendo este mismo ejemplo y diciendo que este policía es temeroso de Dios, sabe que él que no tiene que robar, sabe él que no tiene que mentir, sabe él que no tiene que involucrarse, pero a veces el apego y el amor a este mundo y al dinero en este ejemplo
nos pueden desviar rápidamente de las cosas de Dios, creyendo que si sigo con Dios es que ya estoy en Dios y sigo en la misma situación y no mejora mi situación y no veo claro y no veo lo otro, y se empieza a renegar, a quejar, insatisfecho, ingratitud totalmente hacia lo que Dios le ha provisto, le ha dado, y entonces empieza a querer a conseguir algo más y nubla su vista y centra su vista en las cosas de este mundo y se va tras esas aceras, empieza a levantar imágenes, es decir, creo que Dios no tiene la respuesta, creo que Dios no me está dando lo que yo necesito, lo que yo merezco, entonces rápidamente me alejo. Versículo 11. Quemaron incienso en todo lugar alto como las demás naciones. Cuando leemos este versículo nuevamente, ¿no? Pasamos por alto y decimos, pues quemaron incienso, ¿no? ¿Qué de extraño tiene eso? ¿Qué de malo tiene eso? ¿No? Cualquiera puede quemar eso. Pero recuerde que tiene que ver con siempre un trasfondo y un porqué. ¿Qué tipo de olor estaban transpirando ellos, ¿no? Recuerde que los hijos de Aarón fueron consumidos por ofrecer fuego e incienso extraño, pensando que estaban haciendo un bien y creyendo que no iba a pasar nada malo. Ciertamente se dice o se relata que posiblemente los hijos de Aarón estaban borrachos y así en esa condición fueron y sirvieron y ofrecieron ciertamente fuego que Dios no le mandara que lo hicieran y aparte incienso extraño, es decir, no se apegaron a lo que Dios había establecido, ni la forma de lo que había establecido, ni el cómo, ni los elementos que tenía que tener el incienso, porque sabía usted que el incienso tenía ciertos elementos, características y forma de trabajar para que éste fuese quemado en el tabernáculo. Pero ¿qué pasó con los hijos de Aarón? Cambiaron las cosas. Dijeron, en lugar de este elemento le pongo este que se le parece. O se les hizo fácil cambiar un elemento o no involucrar un elemento o agregar un elemento. Y eso es lo que hoy pasa en las iglesias. A la palabra de Dios le quieren modificar, cambiar las piezas, agregar una pieza o quitarle una pieza que no agrada y empezar a formar ahí como que su Biblia. Y esto es aborrecido por Dios, tanto así que los consumió. Y con Dios no se juega. Alguien en el púlpito, tú como hijo de Dios, tú como joven que está pegados a las cosas de Dios, tú no puedes cambiar ni tergiversar las escrituras, porque esto es algo delicado contra Dios. Tú no puedes acomodar, decir, es que Dios sí permite esto, es que Dios sí ama a este tipo de personas, es que Dios sí es dócil o es benevolente con este tipo de situaciones. Es que Dios no es tan estricto con esto. Tú y yo no podemos hacer eso porque los estándares no lo ponemos nosotros ni los acomodamos nosotros. Los estándares ya están establecidos de una manera sólida, firme, en los cuales no podemos cambiarlos. Pero de la misma manera que hicieron los hijos de Aarón, cambiaron los elementos, sustituyeron unos por otros, quitaron o agregaron. A veces así somos con la palabra. Y esto es quemar incienso, ¿no? En lugares altos. La adoración, buscando el favor de alguien más para que mi vida pueda mejorar, porque hoy en día se trata en eso, la comodidad, la satisfacción, el poder estar de una u otra manera estables emocionalmente, económicamente, el buscar el equilibrio, el no estar ni muy arriba ni muy abajo, sino encontrarte a ti mismo, el amarte a ti mismo, el que todo mundo te ame a ti, que te sientas que estás cumpliendo los deseos. Pero créanme, que todo eso es un engaño tan grande que empieza a crear ídolos muy altos que son difíciles de derribar, porque ha crecido tanto el amor y la adoración a sí mismo que nos apartan de Dios. En el mismo versículo 11 se relata otro pecado. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira de Jehová. Las cosas muy malas
que aquí se traduce, son abominaciones delante de Dios. ¿Qué tipo de pecados cometieron muy malos, ¿no? ¿Qué tipo de pecados hacen? No, reitero, ¿no? Solamente el versículo 11 nos hicieron que el pueblo de Israel hizo cosas muy malas. Pero, ¿qué es lo que abomina a Dios? Todo esto lo encontramos en las Escrituras. La homosexualidad, Levítico 18:22. Andar a la moda y o formas de este mundo, Levíticos 20:23. Codiciar riquezas, Deuteronomio 7:25. Consultar a la muerte, a los adivinos, magia, brujería, Deuteronomio 18:10-13. No vestir conforme a tu género, ya sea masculino y femenino, solamente hay dos, Deuteronomio 22:5. Engañar, hacer trampa o tranzas, Deuteronomio 22:11-16, Proverbios 20:10. Los perversos de corazón, Proverbios 11:20. Los mentirosos, Proverbios 11:22. El camino del impío, Proverbios 15:9. Los pensamientos del malvado, Proverbios 15:26. El altivo de corazón, Proverbios 16:5. Impiedad, Proverbios 16:12. Injusticia, Proverbios 17:15. Obras vanas, Isaías 41:24. El que no escucha a Dios ni a su ley, Proverbios 28:9. Idolatría, Deuteronomio 16:21 y 22. Todos estos son cosas muy malas que provocaron a ira. Hagamos un análisis de nuestro corazón de este tipo de pecados. ¿En cuántos de ellos estamos involucrados o cometemos, o hacemos o practicamos con regularidad? Esto es abominación delante de Dios y Dios las las aborrece, las odia y las castiga. Ahora, vea muy bien lo que nos describe por Proverbios 6 del 16 al 19. Estamos hablando de las cosas muy malas que son abominables delante de Dios, que cometió el pueblo de Israel y que por eso fueron llevados cautivos. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de la historia y dejemos el mal camino. Pero ellos no lo hicieron y no queremos esa misma consecuencia para tu vida ni para mi vida. No quiero el día de mañana, joven, que te enfrasques o te metas en problemas o que tu vida empiece en declive porque te apartaste de ir en pos de Dios y te apartaste de sus caminos. Y ahora estás tras estas cosas que piensas que están bien, pero que te van a llevar a la destrucción y a la cautividad totalmente del pecado. Advertencia. Proverbios 6 del 16 al 9 nos dice: los ojos altivos, que es que la altivez, el orgullo, la avaricia, la soberbia y negar la existencia de Dios y de su ley. La lengua mentirosa. La mentira está ligada a un acto pecaminoso. Hace poco un curso en el trabajo nos hablaban acerca de poder nosotros afrontar o ¿cómo lo explico? Tener la capacidad de poder tomar decisiones en momentos críticos, en momentos que no prevemos o en momentos que se nos salen fuera de nuestro control. Y en parte de ese curso yo exponía a la maestra y yo comentaba que porque dice que hay que tener la capacidad de reaccionar o la capacidad de poder estar en ese momento tomando una acción o una decisión, ¿no? Pero en parte de todo ese contexto hablaba acerca la maestra de la mentira, del poder decir una mentira en un momento crítico para salvar o desviar la situación en la cual estamos enfrentando, calmar las cosas, decir una mentira y eso. Y yo le decía a la maestra, bueno, es que la mentira está ligada a una cosa pecaminosa, no lo decía con esas palabras, pero está ligada a una maldad. ¿Por qué? Porque ciertamente la mentira es algo que se construye en el corazón sabiendo que está mal,
para tratar de ocultar algo. ¿Cuántas veces nosotros aquí hemos recurrido a la mentira para tratar de ocultar algo? No solamente ocultamos la verdad, no, sino que tapamos esa verdad a través de una mentira. Y eso es algo sumamente peligroso. Tercero de las cosas que Dios aborrece, de lo que se describe en Proverbios 6 del 16 al 19, las manos derramadoras de sangre inocente. Es decir, los asesinos, quien ofenden o tratan mal a su prójimo. Puede incluirse el bullying, el mobbing en las empresas. Todo este tipo de acciones, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Y como Dios, Jesucristo mismo nos lo enseñó, el verdadero estándar, no es aquel que comete el acto literal de matar a alguien. Sí, eso es asesinato. Y sí, quebranta el mandamiento de Dios que dice no matarás, pero no tan solamente se queda en eso, sino que también aquel que llama tonto a su hermano o a su prójimo. Entonces hay que cuidar mucho nuestras palabras. A veces andando por nuestra vida cotidiana, en el automóvil, en el transporte público, en el trabajo, nos puede llegar a ofender tanto a una persona o molestar a alguien más, o simplemente hay tanto orgullo en nuestro corazón, en nuestras vidas, que lo llegamos a ofender de alguna otra manera, y sabemos cómo ofender, sabemos cómo dañar, sabemos qué palabras decir, y eso no sabemos lo que crea en el corazón de otra persona, que se puede destruir, o simplemente no entiendo a la gente tan malvada que abusa de otros. Bueno, eso Dios lo aborrece. Tenga mucho cuidado, y tú, joven, ten mucho cuidado que no participes en este tipo de actos, que no te ríes de ese tipo de circunstancias, o que no te involucres. Un hijo de Dios no tiene que involucrarse en burlas, en bullying o en situaciones que ofendan o dañen a los demás, no importando su condición, no importando su raza, no importando su físico, no importando nada. No hay algo que justifique el hecho de que podamos tratar mal a alguien, porque eso Dios lo aborrece y lo toma como asesinato. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuarta cosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Es aquel que siempre está maquilando. En el mejor de los casos, no calumnia, pero Dios abomina si lo piensas. Es decir, cuando alguien va a cometer un pecado, no es que le nazca en ese momento de una manera espontánea, decir, se me ocurrió pecar. Claro que no. Todo aquel que va a cometer un pecado previamente lo maquiló en su corazón. Lo pensó, lo armó, lo formó, dijo cómo, cuándo, dónde, tomó ciertos cuidados, prevención, pero en su corazón lo estuvo trabajando desde hace mucho tiempo. Que lo haya manifestado en un momento es diferente, pero eso es lo que Dios aborrece. Decía, ok, estás pensando en hacer algo mal, eso me molesta, porque entonces en tu corazón ya decidiste voluntariamente hacer ese pecado. Y en todo ese tiempo pueden venir en tu corazón, joven, flachazos de la palabra de Dios, flachazos de recomendaciones, consejos de tus padres, de tus pastores. Y tú en ese momento tienes una lucha y dices, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sigo o no sigo? Pero se apega más a tu corazón y dices, lo hago. Simplemente el hecho de planear el tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es como tal el hecho y el acto, que eso es condenado por Dios, pero también es todo lo que pasó antes para llegar a ese momento. Entonces, desde que empieza a haber ese pensamiento en tu corazón, detente, que eso te llevará a la destrucción y a algo pecaminoso. Quinto, el que siembra discordia entre hermanos. La verdad, es algo en el cual me sorprende mucho, porque hoy en día, ¿cuántas personas, no de una manera intencional, sino con toda la intención de hacerlo, empiezan a maquilar en sus corazones
para crear con un simple comentario, con una simple acción, algo que pueda llegar a destruir la vida de otros. Tenemos ese potencial. En verdad que nuestro potencial para pecar es ilimitado. Tenemos ese potencial para poder llegar a destruir una familia, un matrimonio, una relación, una amistad, un compañerismo, una atención con alguien más, con simples palabras o acciones. Y eso tiene que tener mucho cuidado en que tú y yo no nos involucremos en ese tipo de acciones, porque sabemos cómo dañar, sabemos cómo ser, cómo se puede traducir en una manera ahí, pues, cómo podemos ser mulas o cómo podemos ser astutos para poder hacer y crear ese tipo de discordias, ese tipo de separación, de división de los unos a otros. Sabemos cómo dañar, sabemos qué le duele a la gente y de dónde pueden cojear para ahí atacar. No te involucres en ese tipo de acciones. Por mucho que tengas ese poder para hacerlo, aplica mejor la mansedumbre. Calla, cesa. Ten dominio sobre ti mismo y no caigas en este tipo de situaciones que el Señor aborrece. El testigo falso que habla mentiras. Dios, en verdad, ya lo habíamos visto, el que habla mentiras es algo que no le agrada a Dios. Y aquel que miente a sus hermanos, aquel que engaña, manipula, también Dios les engaña. Y no arrastres contigo a otros a través de tu manipulación y a través de tus mentiras. Ciertamente hay personas que hablan mal de otras personas, que quieren destruir vidas, matrimonios, familias. No seas de ese tipo de personas, hermano, hermana, joven, jovencita. No hables mal de otras personas a otro. Es lo peor que puedes hacer. Porque eso habla que hay en tu corazón celos, envidia, resentimiento, orgullo, vanagloria, porque piensas que los demás no son tan buenos como tú, porque piensas que tú tienes la razón. No hables mal de otras personas. Céntrate en ser hijo de luz. ¿Cómo un hijo de luz se va a involucrar en chismes? ¿Cómo un hijo de luz se va a involucrar en hablar mal de otras personas, creyendo que uno tiene la razón? No lo hagas. No te involucres en este tipo de acciones. Es mejor enseñar a otros la palabra de Dios y el camino correcto. No seas de los que siembran discordias. No seas los que interfieren en la vida de los de otros. Qué molesto es que los padres de unos recién casados se involucren en la vida del matrimonio y que también el mismo matrimonio dé a conocer su vida a los demás. No debería ser, no es el principio bíblico, y esto hace que muchos empiezan a interferir en sus vidas y querer meterse y querer tratar de ayudarlos con la mejor intención, pero no falta que entre las muchas palabras nos hayamos encontrado en pecados. ¿Por qué? Porque entonces vamos a empezar a criticar, a juzgar, a maldecir, a odiar, a guardar rencor porque la otra persona no es como yo debería, yo no quisiera que fuese. Entonces, no te involucres en este tipo de acciones. Creo que avanzando 11 versículos desde 2 de Reyes capítulo 17, y en esta primera parte hemos entendido muchas cosas de los cuales qué tipo de pecados arrastraron a que Israel fuese tomado cautivo. ¿Cuántos de esos a veces nosotros no estamos involucrados o no los hemos cometido? Es momento de llamar al arrepentimiento. Es momento de que inclines tu cerviz, de que dejes de ser orgulloso, de que dejes de perseguir tu instinto o tus deseos carnales. Y es momento que tú y yo volvamos a Dios, porque no queremos ser cautivos del pecado, porque sabemos que el pecado nos llevará a la muerte segunda, que es por la eternidad. Y hoy en día Dios nos advierte: arrepiéntete y vuelve a Dios, porque no va a venir a Siria a conquistarnos.
va a venir la ira de Dios a conquistarnos por la eternidad. Y no queremos sufrir eso. Y no queremos pasar por eso. Es por eso que Dios nos dice, arrepiéntete, joven, arrepiéntete. Vuelve de tu mal camino y vuelve a Dios. Nos vemos en la próxima emisión para continuar con la segunda parte de esta exégesis que estamos haciendo de Segunda de Reyes capítulo 17, enfocado a los pecados de hoy en día. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.